iniciar nuestro devocional. Y el tema del día de hoy es pero, esa condicionante, ¿verdad? Pero tendremos que hacer algo, pero tendremos que poner las cosas de una manera diferente. Y para iniciar el tema, quiero hacerles una pequeña anécdota respecto a lo que estamos pasando justamente en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? En donde mucha gente, desgraciadamente, pues ha tenido la necesidad de reorganizar sus gastos, su economía, y mucha gente que tiene la necesidad de tener un arrendamiento, ¿verdad? Pues hay ocasiones en que no se cubre y le ruegan, a lo mejor le piden al casero, a la persona que les está arrendando, que les pudiera condonar o rebajar sus rentas. Y hubo una persona muy particular, un amigo mío, que hizo algo muy, muy especial. Le enviaron la petición y él responde a esa petición de una manera muy, muy específica. Dice, pues fíjense que no les puedo bajar absolutamente nada y no lo puedo hacer porque entonces yo sentaría un mal precedente y al rato pues voy a tener consecuencias, ¿no? Entonces ustedes tienen que pagar hasta el último centavo sin más ni más. Entonces, pero, justamente como el título, escribió adjunto algo que podría ayudarlos. Puso ahí en la respuesta. Les voy a adjuntar algo que podría ayudarles. Y era un cheque por una suma de dinero que justamente cubría la totalidad de lo que no podían pagar estas personas. Entonces, esas personas seguramente tuvieron que saltar de gozo en su corazón, ¿verdad? Pero justamente al leer la palabra pero, ¿verdad? Es una palabra poderosa cuando uno enfrenta problemas, pruebas y tentaciones. ¿Cuántas veces tú te has enfrentado al pero de alguien? O sea, sí voy a hacer algo, pero, y empieza el lío, ¿verdad? Empieza la condicionante. Entonces, obviamente este hombre justamente tenía que cobrar de alguna o de otra manera hasta el último centavo, pero de momento ya les había solucionado el lío. Entonces, quiero decirles que nuestro Señor nos da una condicionante muy diferente a la humana, porque nosotros, aún en medio de las tribulaciones, podemos confiar en Él. Y entonces podríamos decirle, Señor, tengo muchos problemas, a lo mejor tengo tribulación, tengo necesidad, mi condición física está a lo mejor deteriorada, posiblemente mi salud esté deteriorada, pero, y aquí entra el pero de nosotros, en ti confío. Y gloria a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros verdaderamente podemos depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, aún en medio de cualquier circunstancia, es algo glorioso, hermanos. Y vamos a leer en el Salmo número 31, del versículo 9 en adelante hasta el versículo 18, y vamos a tener aquí el antecedente del pero. ¿Cómo es que nosotros podemos confiar en nuestro Salvador? Y dice la palabra de Dios, recuerden que estoy tratando de que ustedes se acostumbren a justamente esgrimar la Biblia, buscando propiamente en sus páginas lo que vamos a estudiar y a leer, para que de esa manera verdaderamente ustedes tengan esa disposición de aprender un poco más, porque justamente es así como se aprende, ¿verdad? Buscando. Entonces dice la palabra de Dios, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Versículo 10, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo, ahí está el pero, ¿verdad? Pero yo en ti confío, mas yo en ti confío, dice la palabra. Oh Jehová,
Digo pues, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Amados hermanos, quiero decirles que nadie puede andar por la vida sin enfrentar problemas. Y si el ejemplo de David es algo a tener en cuenta, cualquiera en una posición de liderazgo, en la condición de padres, de ser la cabeza del hogar, de ser el que trae el sustento, ¿verdad? Pues normalmente esa es la persona que enfrentará más problemas que los demás. Acabamos de leer en este salmo que David estaba en graves problemas. De hecho, dice y declara muy fuertemente que el dolor está acabando con sus ojos, con su alma y hasta con su cuerpo. ¿Se imaginan qué clase de problemas tenía este pobre hombre, verdad? Y enfrentaba desafíos espirituales, también mentales y físicos. Posiblemente ya estaba en una condición de enfermedad o en una condición en donde él veía que la gente que le rodeaba pues ya estaba muy al acecho de su persona, ¿verdad? Él enfrentaba angustias, dolores, lamentos, debilidades, enemigos. De hecho, dice que fue el hazmerreír de sus vecinos y enfrentó quebranto, enfrentó terror, conspiración y como nuestro buen presidente, complots, ¿verdad? Él también enfrentó un complot. Entonces, quiero decirles que muchos de nosotros hemos pasado situaciones de esa misma naturaleza. Eh, pero no obstante, hermanos, en medio de la situación fue capaz de decir, pero yo, y es lo que yo quiero inyectarles el día de hoy, en el ánimo de poder decir, pero yo, Señor, en ti confío. Y poder decir como el salmista, como el siervo David, tú eres mi Dios, mi vida entera está en tus manos. Cuando nosotros hacemos ese tipo de declaraciones, hermanos, verdaderamente reconocemos que el Dios Todopoderoso está de nuestra parte y Él tendrá el control de toda nuestra situación. A Él no se le ha escapado nada y por lo tanto tú y yo podemos estar tranquilos, confiados. Si nosotros aprendemos ya a ver de ahora en adelante que nuestra vida no se circunscribe o no se limita justamente al espacio físico, a la vida física que nosotros conocemos aquí en la tierra, si nos damos en el entendido de que nosotros hemos sido creados para ser eternos, para vivir en una eternidad, y lo mejor es que vamos a vivir esa eternidad junto con Cristo porque hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Él, entonces tendríamos una perspectiva diferente y lo transitorio de lo que estamos viviendo en angustia, en soledad, en miedo, en cosas como las que experimentó también el rey David, pues vamos a darnos cuenta de que esto es transitorio, esto es pasajero y tarde que temprano vamos a tener que llegar a los brazos de papá y ahí será por una eternidad, algo que no puede ser medido. Entonces, nosotros debemos aprender a confiar en el gran amor de Dios, así como lo hizo el rey David. En ocasiones, hermanos, cuando las cosas marchan mal, es difícil creer que Dios realmente nos ama, pero Él sí nos ama, Él sí te ama. David clama pidiendo ayuda porque confiaba en que Dios lo libraría. Y Dios nos va a librar de todo este tipo de calamidades, de situaciones, porque es durante los tiempos difíciles que el objeto en el que confías se pone realmente a prueba, hermanos. Cuando tú le preguntas a alguien qué tipo de shampoo utiliza para que no se le caiga el cabello, y esa persona te dice, ¿verdad? Yo uso tal marca, y tú estás en la condición en donde posiblemente ya estás quedando calvito, ¿verdad? Es ahí donde tienes que poner realmente a prueba el shampoo que te recomiendan, en el cual tú también estás poniendo la fe de que va a parar la caída del cabello, ¿verdad? Y es así como nosotros tenemos que aprender a confiar en el objeto de nuestra fe cuando las cosas se ponen medio difíciles o muy difíciles, cuando la situación en la que estamos pasando o viviendo está siendo a prueba, ¿verdad?
Y fíjense bien que cuando todo parece estar en nuestra contra, hermanos, debemos recordar que los aviones levantan el vuelo en contra del viento, nunca al favor del viento, porque la teoría, el teorema de Bernoulli, justamente, que es el que aplica para que haya sustento para los aviones, es la teoría de la sustentación, necesariamente tiene que haber un gradiente o una diferencia de velocidad de viento para que el avión pueda despegar, pueda volar. De otra manera no podría. Entonces, al venir el viento en contra del avión, ahí se genera la diferencia de velocidades y es lo que provoca que el avión suba. Si el avión quisiera ir a favor del viento, pues no podría tener esa diferencia y nunca podría elevarse. Entonces, este comentario lo hago porque justamente para que tú y yo podamos elevarnos a las alturas a las que Dios nos quiere llevar a través de, como dice su palabra, que Él nos trae de victoria en victoria y de gloria en gloria, y que Él nos va a llevar a escalones cada vez mayores de gloria, pues obviamente necesitamos ir contracorriente. Y justamente es cuando todo parece estar en nuestra contra, hermanos, que es como nosotros podemos levantar el vuelo hacia las alturas a las que Dios nos quiere llevar. Debemos confiar en que Dios obra para el bien de los que le aman. Eso ya lo hemos comentado en repetidas ocasiones. La verdadera fe, la emuná o la fe auténtica, es aquella que nos deja ver que todo proviene de Dios, todo, hasta la problemática que podemos estar viviendo, porque a Él no se le ha escapado nada, porque Él tiene el control de absolutamente todo. Y aún en los tiempos de angustia que tú puedas estar pasando, son las situaciones que Dios pone para que tú superes esas pruebas. Aparte de que todo proviene de Dios, la emuná nos lleva a entender que todo nos ayuda para bien, porque al final de cuentas nos vamos a poner a observar que realmente lo que sucedió nos convenía. A lo mejor en el momento que nos están sucediendo las cosas no podemos ver eso, porque desgraciadamente el trabajo que podamos estar pasando, la situación que podamos estar pasando, nos impide de alguna manera ver que eso nos está conviniendo. Pero a final de cuentas nos vamos a dar cuenta que realmente nos convino. Y por último, la emuná nos tiene que traer a que todo, absolutamente todo, trae una enseñanza para nuestras vidas. Y es lo que Dios quiere que nosotros vivamos a través de el versículo 28 de Romanos 8, que dice que a aquellos que hemos sido llamados para un propósito, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos a Dios, ¿verdad? Entonces tú y yo amamos a Dios, por algo estamos buscando su presencia, su rostro, y por algo estamos en esta condición de atender a la voz de Dios a través de estos devocionales. Tú y yo amamos a Dios y por lo tanto, ¿verdad? A aquellos que le aman, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es porque fuimos llamados a un propósito eterno, hermanos. Y entonces podemos decirle, como el salmista, que en todos los desafíos que tengamos por delante, que nos ayude el Señor a confiar ciegamente en Él, a confiar verdaderamente en Él. Así como lo dijo el salmista, pero yo, Señor, y ese pero debemos de tenerlo ya bien en consideración. Pero yo, Señor, en ti confío. Y digo, tú eres mi Dios, mi vida entera está en tus manos. Y buscar, ¿verdad? Decirle que irradie, que la luz divina de su rostro siempre resplandezca sobre nosotros como sus siervos, por su gran amor, que nos salve. Y ya nos salvó, la gloria sea para Él, ¿verdad? En aquel tiempo el salmista decía, sálvame, Señor, porque todavía no venía Jesucristo. Pero el día de hoy tú y yo ya tenemos hasta esa gran bendición de que la salvación ya vino a nuestras vidas. Y la vida eterna está asegurada para todos y cada uno de los que hemos confiado en Jesucristo como Señor y Salvador. Y pedirle que no permita que nos avergüencen las situaciones, los vecinos, la gente que nos rodea, que nada nos avergüence, ¿verdad? Porque a Él hemos clamado y Él responde. Entonces, hermanos, esto nos lleva a comprender que en la prueba podemos ver también el pero. Dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y vamos a leer ahí del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, ya lo tengo con mis separadores para tenerlo aquí rápido, ¿verdad?
en el capítulo 14 del versículo 17 al 42. Y la palabra de Dios dice, fíjense bien, eh, dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron, recuerden que estamos llevando una seriación para efecto de que recuerden lo que estuvimos estudiando ayer, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice, y cuando llegó la noche vino con él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos acerca de que ya se le estaba preparando el aposento alto para comer justamente la cena de la Pascua, ¿verdad? Entonces dice, de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. He aquí, se acerca el que me entrega. Esa es la bendita palabra de Dios, hermanos, y vamos a desglosar un poquito esta situación para comprender cómo en la prueba tú y yo podemos decir, pero no sea lo que yo quiero, sino que la voluntad de Dios venga a nuestra vida. A veces puede que enfrentemos dificultades en la vida no por hacer algo mal, sino porque estás obrando bien. Y es algo como contradictorio, ¿verdad? Como si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me va a ir mal? Todos vamos a enfrentar pruebas, hermanos, tribulaciones y tentaciones, pero quiero decirles que no estamos solos. Jesús mismo nunca hizo nada malo y aún así enfrentó grandísimas pruebas. Yo creo que las pruebas más pesadas que un ser humano pudiera haber enfrentado. Y no solamente pruebas, él también enfrentó tribulación.
y tentaciones. Recuerden cuando Satanás lo tienta después de haber ayunado nuestro Señor Jesucristo por 40 días en el desierto, y cómo Satanás lo tienta, ¿verdad? Le ofrece cosas que verdaderamente podrían poner pues de alguna manera temblar a mucha gente. Si alguien les ofrece, imagínense, riquezas, poderío, autoridad, mucha gente desgraciadamente ha caído en esa tentación. Jesucristo sufrió las mismas tentaciones. El gran detalle es que Él, para la gloria de Dios, pues soportó esas tentaciones, las venció y salió airoso. Y verdaderamente, más que nadie en la historia humana, Él sufrió toda esa condición de agonía, de suspenso, de cosas muy, muy críticas. Y vamos a ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo vivió en aquel momento. Vivió deslealtad, hermanos. ¿Cuántas veces tú has vivido esa condición? ¿Cuántas veces la persona que se supone que amas o que te ama, de repente te das la vuelta, le das la espalda tantito y te apuñala? ¿Ah? Y sufres deslealtad. Y la lealtad, déjenme decirles que es una de las más maravillosas cualidades que el ser humano pudiera tener. La lealtad de amigos y colegas es alentadora, nos edifica y nos reafirma en tiempos de tribulación y pruebas y tentaciones. Pero la deslealtad es decepcionante, hermanos. Es algo triste, algo que nadie quisiera vivir. Jesús había pasado 3 años con 12 personas a quienes amaba. Había vivido con ellas y les había capacitado. Se había entregado verdaderamente a esos 12, ¿verdad? En amor, en atenciones. Les enseñó muchísimas cosas. Pero, ahí está el pero, ¿verdad? Aún así tuvo que decirles, uno de ustedes que está comiendo conmigo, perdón, me va a traicionar. Ustedes se imaginan que supieran que alguien tan cercano a ustedes que está de alguna manera comiendo en su mesa, alguien tan cercano como un familiar, pero así, ¿verdad? Como su esposo, su esposa, a lo mejor uno de sus hijos, a lo mejor uno de sus hermanos, posiblemente hasta uno de sus padres, ¿verdad? Que supieran que les va a traicionar y aún así le tendieran en ese momento la mano, le pudieran ofrecer pues de lo que están comiendo, de lo que están degustando. ¿Qué sentirían? ¿Qué realmente sentirían en su corazón al tener esa condición? Es horrible, hermano, ser traicionado por un enemigo o por un conocido. Si por un enemigo se siente feo, imagínense lo que es cuando una persona que verdaderamente nos conoce nos traiciona. Pero ser traicionado por un amigo es casi insoportable, hermanos. Yo creo que es algo de lo que nosotros difícilmente podríamos soportar. Nuestro Señor Jesucristo también sufrió decepción, porque no solo uno de sus discípulos lo traicionó, sino que también todo el resto, los otros 11 huyeron, como leímos en el versículo 27. Y de nuevo, hermanos, quiero decirles que esto debe haber sido una gran decepción para nuestro Señor Jesucristo. Eran sus amigos más cercanos, eran sus íntimos. Con ellos convivía todo el día prácticamente, hermanos. Pero en el momento de la tribulación, en el momento en donde pudieron haber sido señalados que eran parte de ese grupo, huyeron. Aún Pedro, quien era un líder tan fuerte, ¿verdad? Lo decepcionó, negándolo. Aunque Pedro estaba absolutamente determinado a no negar a Jesús, en su momento renegó de él. ¿Cuántas veces verdaderamente hay gente que nos ama, que nunca quisiera darnos la espalda, que nunca quisiera de alguna manera hacernos sentir mal, pero las circunstancias también de su vida lo llevan a decepcionarnos? Y es crítico. Nuestro Señor Jesucristo también experimentó y vivió la angustia. Esa angustia que a lo mejor tú y yo hemos sentido en muchas áreas de nuestra vida, en muchos momentos de nuestra vida, porque al aproximarse el terrible momento en que Jesús iba a ser entregado, y él sabía perfectamente bien qué iba a pasar con él, ese martirio, ese suplicio que iba a tener que vivir, ¿verdad? Él empezó a sentir
temor y tristeza, dice el versículo 33. Y dijo, es tal la angustia que me invade que me siento morir, siento desfallecer. ¿Cuántas veces tú has sentido exactamente eso, hermano? Una angustia tan terrible en tu corazón por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando, que sientes que verdaderamente no pasas de ese día, que te sientes desfallecer, que te sientes morir. Y hay que ser honestos, de verdad, hay que ser transparentes, lo hemos sentido, lo hemos experimentado, porque justamente no es nada grato el sentir cercana a la condición de muerte. Yo, ahora que experimenté la situación del coronavirus, a mí, gracias a Dios, el Señor me guardó, lo pasé prácticamente inadvertido para mi persona, físicamente, pero déjenme decirles que mi mente, mi corazón estaba angustiado porque al tener esa incertidumbre de cómo el cuerpo podría reaccionar, mi organismo pudiera haber reaccionado, pues sinceramente yo sentía temor, angustia. Y yo clamaba a Dios, le decía, Señor, por favor, si esta es mi hora, bueno, yo estoy dispuesto, pero, y ahí empieza el pero, ¿verdad? Pero dame chance otro ratito. Y la gloria sea para el Señor, porque pues Dios tiene los tiempos perfectos, ¿no? Y el día que Dios me llame a su presencia, pues yo, gloria a Dios, voy con gusto delante de su presencia, porque sé en quién he confiado. Y Jesucristo es el que vale la pena de toda nuestra fe y nuestra confianza. Y Él nos sacará de la condición de muerte física para llevarnos a la muerte eterna, perdón, a la vida eterna. Entonces, es que estaba leyendo aquí el punto de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo justamente experimentó lo que tú y yo todavía no hemos experimentado verdaderamente, que es la muerte. Y fíjense bien que quiero decirles que en el trasfondo del Antiguo Testamento, acerca de cuando se refiere a la copa de la ira de Dios contra el pecado, es un antecedente que ya vimos hace tiempo. Al pasar entre sus discípulos la copa, Jesús dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, ¿verdad? Quiero decirles que cuando lo atendemos desde el Antiguo Testamento, la copa de ira es lo que Dios justamente iba a descargar y va a descargar en todas aquellas personas que pecaron y que de alguna manera no llegan delante de su presencia con el abogado, el intercesor número uno y el único propio para nosotros, que es Jesucristo. Cuando sean juzgados, porque la palabra de Dios dice que todos estamos destinados para morir una vez y después de eso, el juicio. Cuando una persona muere sin Cristo, el juicio que va a recibir va a ser el juicio de ira y condenación para muerte eterna. Entonces, esa copa, esa ira, es lo más terrible que cualquier ser humano va a poder experimentar. Ni siquiera lo que hemos podido vivir ustedes y yo se compara con la ira de Dios manifestada en ese día. La gloria sea para nuestro Señor, porque ahora, como ustedes y yo hemos confiado en Jesucristo, Él es nuestro abogado. Nosotros no llegaremos al tribunal, al juicio del trono blanco, sino que llegaremos al tribunal de Jesucristo, en donde ya el juicio no es para condenación, y mucho menos para ira. ¿Por qué? Porque Dios descargó ya toda su ira en Jesucristo. Y quienes nos acogemos por fe a esa realidad, estamos ya exentos de sufrir la ira de Dios. Por eso Jesucristo se sentía en extrema angustia, al grado que en el Getsemaní, al orar, ¿verdad? Le dice, no me hagas beber de ese trago tan amargo. Y después dice, pero no se haga como yo quiero. A final de cuentas, nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir a cabalidad su propósito de redimirnos, de pagar el precio, no importándole después todo el sufrimiento que iba a padecer, y no solamente por la condición física, hermanos, sino verdaderamente porque la ira de Dios estaba descargando sobre él. Esa ira que, como les comento, nada tiene que ver con lo que hemos podido experimentar como una humanidad. Entonces, dice que también es derramada por muchos. Él derramó su vida hasta la muerte. Jesucristo sabía que enfrentaría un sufrimiento inimaginable, como les digo,
cargando sobre sí el pecado del mundo entero, sobre sus hombros y derramando su preciosa sangre por todos y cada uno de nosotros. Entonces, para entender esto de manera más completa, hermanos, necesitamos, como les dije hace ratito, referirnos al trasfondo del Antiguo Testamento. Y es así como nosotros podemos ver que la vida de toda criatura está en la sangre y la propiciación de nuestros pecados se hace por medio de la sangre. En otras palabras, simplemente es vida por vida. Lo que tú y yo teníamos que pagar a través de la condición de nuestro pecado, Jesucristo lo pagó. Y hubo un intercambio de vidas en la cruz del Calvario. Lo que tú y yo teníamos que haber vivido en esa cruz, en donde Dios descargaría toda su ira en contra de nosotros, Dios lo vivió por ti y por mí. Fue esa condición en donde Él se puso para que Dios descargara toda su ira. Entonces, cada vez que nosotros tengamos a bien el compartir la cena del Señor, debemos meditar en su gran amor, en su sacrificio y en su muerte por cada uno de nosotros. Recibimos de su nuevo perdón, de su misericordia, de su gracia y de su favor. Y debemos aprender a consagrar nuestra vida nuevamente a Él y decirle, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y es así como nosotros verdaderamente empezamos a hacer el pero no como yo quiero, pero no mi voluntad, pero no mi condición, más bien la tuya, Padre. Y entonces así empezamos a vivir las cosas de diferente manera. Jesucristo al enfrentar la deslealtad, la decepción, la angustia y la muerte, puso su confianza en su amoroso Padre Celestial, cuando le dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esto nos enseña, hermanos, a que ustedes y yo, aun cuando podamos enfrentar deslealtad, decepción, angustia y hasta en el momento mismo de nuestra muerte, nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, en ese Padre amoroso, debe ser como para decirle, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesucristo sabía que era su Padre perfecto. Ahora tú y yo, al momento de estar estudiando toda la palabra de Dios, nos damos cuenta de que nuestro Padre Celestial es un Padre perfecto, a quien nosotros, ¿verdad?, podemos orgullosamente decirle, Abba Padre. Ya comentamos que el Abba quiere decir de una manera muy cercana, muy íntima, papito, ¿verdad? Ven, así como muy de cariño, de mucho afecto, de mucho amor, decirle papi, ¿verdad? Es una forma muy íntima de dirigirnos a nuestro Dios Todopoderoso, como decirle papito o papi, ¿verdad? En ese sentido, hermanos, es una condición que tenemos que aprender a vivir y debemos estar conscientes de que Dios es todopoderoso en todos los sentidos, ¿verdad? Y entonces, aun cuando tú y yo quisiéramos escaparnos del trago amargo que nos lleva a la angustia, la desesperación, la deslealtad, pues tenemos que aprender a ser como nuestro Señor Jesucristo. Entender que Él es el Dios Todopoderoso que nos va a sacar de todo ese tipo de condiciones en el momento adecuado, porque Dios tiene los momentos perfectos. Entonces, debemos aprender a confiar en que Dios sabe qué es lo mejor para nuestras vidas y disponernos a someternos a su perfecta voluntad, hermanos. Jesucristo fue el ejemplo supremo para nosotros cuando tengamos temor de lo que viene por delante. A lo mejor tú y yo de repente tenemos mucho temor de los días futuros. Hay mucha incertidumbre, no sabemos qué no sabemos qué nos depara el tiempo que viene. Posiblemente la falta de trabajo, posiblemente pudiera ser hasta una enfermedad, infectarnos de coronavirus o cosas de esa naturaleza. Pero déjenme decirles que al momento de verdaderamente entender que Dios tiene todo bajo control, no debe de generarnos mayor conflicto. Tenemos que aprender a confiar en que Él
nosotros estamos bajo el cuidado de Él. Era lo que quería decir. Entonces, el contraste entre Jesús y sus discípulos, fíjense bien que no sería así como muy propio si no fuera por el contexto. No se enfrentaban a nada remotamente parecido a aquello con lo que Él verdaderamente se estaba enfrentando. A lo que tú y yo nos enfrentamos día a día, nada tiene que ver con lo que Jesucristo vivió y padeció. Pero ni siquiera, ¿verdad? Ellos pudieron mantenerse despiertos para apoyarlo en oración, se quedaron dormidos. ¿Cuántas veces tú y yo de repente tenemos la necesidad, el gusto, el deseo de orar y nos gana el sueño? Muchas veces somos como ellos, ¿verdad? Como esos discípulos. Y hay que ser también realistas en esa condición, sinceros. ¿Cuántas veces tú te has dispuesto a orar y de repente hay algo que te da una somnolencia que tal parece que te arrullaron? Y a menudo nos resulta difícil permanecer despiertos en los periodos de oración. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación. Hermanos, el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar y está poniendo constantes tentaciones para que ustedes y yo caigamos y nos sintamos mal, ¿verdad? Tengamos sentimientos de culpabilidad, de deshonra, de indignidad, de no sentirnos dignos delante de la presencia de Dios y muchas ocasiones eso nos lleva a mejor dejar de orar, dejar de leer la palabra, dejar de tener comunión o intimidad con Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere. Pero cuando nosotros nos ponemos en alerta, en una condición de vigía y de orar, es bien difícil que caigamos en tentación, hermanos. El espíritu siempre va a estar dispuesto, pero tenemos que reconocer que nuestra carne es débil, nuestro cuerpo es débil, y muchas veces cedemos a las peticiones de la carne y no le damos la importancia y la fortaleza a nuestro espíritu. Y entonces es como nosotros de repente caemos. Verdaderamente, yo lo he experimentado. Muchas veces el desafío a orar es fuerte y la verdad es que mi espíritu siempre está dispuesto. Yo tengo el gran deseo de estar orando constantemente, de estar delante de la presencia de Dios, pero sinceramente a mí también me gana de repente el cuerpo y también llega el punto en el que desfallezco. Pero es aquí donde tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza necesaria, que someta nuestro cuerpo y nosotros aprender a someter a nuestro cuerpo para poder salir adelante en los tiempos de oración. Y tenemos que darle gracias a Dios porque ahora tú y yo podemos dirigirnos a Él como el papito, el papi de amor, ¿verdad? Y poner nuestra confianza en Él, hermanos. Pidamos en oración por todos los planes que tenemos por delante, esos planes que Dios ha puesto en tu corazón, que Dios los prospere, que Dios los bendiga, ¿verdad? Y que de esa manera podamos decirlo, Señor, no como nosotros queremos, pero no como yo quiera, sino como tú quieres, depositando verdaderamente nuestra fe y nuestra confianza en la voluntad perfecta de Dios. Y poder decirle, Señor, ayúdame a poner tu voluntad por encima de la mía. Y es ahí donde tenemos el gran éxito de nuestras vidas, hermanos. Es un verdadero honor para nosotros el poder seguir discutiendo, comentando la bendita palabra de Dios de esta manera, porque nos va dando más luz, nos va enseñando, nos va guiando para poder ser cada día mucho más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú eres capaz de decirle, Señor, estoy pasando por tribulación, por angustia, por necesidad, por alguna situación crítica, pudieras decirle, yo quisiera que todo esto pasara ya en este momento, que ya se acabara todo este lío, que saliera adelante de esta situación. Pero cuando tú y yo somos capaces de decirle, pero no es como yo quiero, sino como tú quieras, le estamos dando la autoridad de ser Dios y le estamos dando la oportunidad, curiosamente, ¿verdad?, a Dios de que trate a nuestras vidas, que nos vaya moldeando al carácter de Jesucristo, que nos vaya haciendo cada vez más parecidos a Él. Y es de la manera en que Jesucristo un día vendrá por su iglesia. Dice que Él se tomará a sí mismo. Entonces, si hacemos una pequeña reflexión, ¿cómo se va a tomar a sí mismo? ¿Cómo crees tú que Jesucristo se va a tomar a sí mismo?
cuando venga por segunda vez y te encuentre en la condición en la que te encuentre. ¿Tú crees que Él va a llegar delante de ti y va a decir, bueno, me tomo a mí mismo, se abraza a sí mismo Él y se va nuevamente al cielo y se acabó y a ti te deja? La idea de tomarse a sí mismo, hermanos, es una idea muy clara de que Él va a venir delante de tu persona, delante de ti, y según el reflejo que tú hagas de Él, como un espejo, Él se considerará a sí mismo en ti. Me doy a entender. Si Él se pone frente a ti en el momento en que venga por segunda vez y se lleve a su iglesia, y que esperamos que a todos los que estamos aquí reunidos en este chat nos lleve, ¿verdad? Y que esa sea nuestra gran bendición. O en su defecto, si ya estamos durmiendo en Él, o sea, muertos en Cristo, pues que se pueda ver a sí mismo en nosotros y también nos lleve. ¿De qué manera será esto? Cuando Él se presente delante de ti, Él quiere ver características y rasgos de su persona, de su personalidad, de su esencia en ti. Él nos enseñó que debemos ser mansos y humildes de corazón. Si ve en ti la mansedumbre en tu corazón, si ve en ti humildad, lejos de orgullo, prepotencia, soberbia, obviamente se va a reflejar en ti, o más bien tú te estás reflejando en Él. Y por lo tanto dice, tú eres yo, y así te tomo a mí mismo, y se va contigo, y más bien te vas tú con Él. En este momento estamos estudiando que cuando el Señor Jesucristo venga y nos diga, y nosotros podamos decirle, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, nos estaremos reflejando justamente en la persona de Cristo y se tomará a sí mismo de nosotros. Entonces, estas enseñanzas, hermanos, simplemente son para que tú y yo nos vayamos asemejando cada vez más a ese bondadoso Padre Celestial que tenemos en la persona de Jesucristo. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a decirle que nuestra confianza está puesta en Él en todo momento, aún en medio de tribulación, de tristeza, de angustia, de necesidad, que nuestra confianza, nuestra fe verdaderamente esté puesta en Él y que la gloria sea para su nombre. Amén. Les voy a invitar a que me acompañen a levantar esta alabanza de adoración y díganle conmigo que nuestra confianza está en Él. Gloria a Dios. Dice la gloria al Rey. Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Señor, bendito eres. Mi confianza está en ti, rodeado solo por ti, tú eres más fuerte. Mi esperanza está, mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro. Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú, solo tú. Mi confianza